Bienvenidos a Cápsulas Oíste. Hoy tenemos como invitada a Catalina Echeverry. Catalina es psicóloga y doctoranda de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Así que bueno, le damos la bienvenida a Catalina. Hola, Catalina. Hola, Norma. Bueno, Catalina, mira, te cuento un poco cómo es la dinámica del encuentro. La idea es que, bueno, no, nos pudieras contar un poco sobre tu formación, cuál ha sido tu vinculación con el OISTE y, bueno, también que nos pudieras contar cuáles son las investigaciones que vienes realizando vinculadas con los saberes digitales y saberes tecnosociales y la digitalidad. También agradecemos a quienes están conectades al espacio. Así que bueno, te damos la palabra, Catalina, bienvenida. Muchas gracias, Norma. Y en un primer momento quiero agradecer al OISTE por la invitación que me hizo a participar en estas cápsulas y también porque me ha acogido desde mi pasantía doctoral en tiempos muy complejos como ha sido todo este tema de la pandemia y me ha permitido ir estableciendo lazos con personas maravillosas que han aportado mucho a mis investigaciones actuales y también para empezar a trazar unas líneas futuras interesantes para poder darle continuidad. Yo soy colombiana, soy madre de 2 niños, Miguel de 9 años y Santiago de 7 años. Soy psicóloga clínica, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente, como decías, estoy terminando mi doctorado en ciencias sociales. Bueno, entonces, ¿cómo llegué al OISTE? Yo creo que es como esa primera pregunta y podría decir que llegué al OISTE también gracias a la pandemia, en términos que yo tenía organizada hacer mi pasantía doctoral entre mayo y junio del 2020 en España, en la Universidad del País Vasco. Ya tenía tiquetes comprados, apartamento reservado, un plan de trabajo y con la pandemia todo se vino como a pique. También perdí el contacto con la tutora que en ese momento me iba a acompañar. Entonces, bueno, empecé a buscar como alternativas en medio de la incertidumbre y de una situación pues que no parecía mejorar, como que podía hacer para cumplir ese requisito como de una pasantía en el marco de mi doctorado. Allí entonces aparece que yo conocí a Daniel Daza porque había sido mi docente en 2 cursos virtuales sobre etnografía digital y antropología de lo digital, que había ido buscando como por mi propia cuenta, porque en Colombia no encontraba una formación en la metodología de mi investigación doctoral, que era etnografía digital. Entonces fui rastreando como otras posibilidades y a través de las redes, a través de diferentes grupos en Facebook donde participo, encontré estas posibilidades de estos cursos y allí estaba Daniel siendo uno de los docentes que acompañaba eh, estas temáticas. Y bueno, en medio del panorama incierto de la pandemia, un día le pregunté que si me podía ayudar a pensar una pasantía virtual con él en Argentina, que no sabía muy bien cómo la podíamos hacer. Él también me dijo que era algo nuevo, pero que le diera un poquito de tiempo, que él me ayudaba a pensar porque le parecía interesante. Y fue así como él finalmente me propone que haga la pasantía amarrada al OISTE, también con su acompañamiento como tutor. Me vinculé entonces al Círculo de Estudios sobre Plataformas Audiovisuales en la Educación del Siglo XXI, que en ese momento estaba facilitando Lu, Bordi y Daniel, principalmente trabajando la plataforma de YouTube. Y bueno, empecé también a asistir a las reuniones del OISTE, a los conversatorios planeados, y mi pasantía se desarrolló entre los meses de agosto y el mes de noviembre, donde finalicé como con una presentación en el observatorio de lo que había sido mi proceso de pasantía y los avances en ese momento de la investigación. Y lo que se suponía que iban a ser 4 meses de pasantía, finalmente se ha extendido durante todo el 2021, porque continué trabajando con algunos miembros del OISTE y otros miembros a través de ese círculo de estudios como iniciamos y que ya se ha ido configurando como un grupo de investigación, y espero seguir acompañando mi 2012 como por estos escenarios y por estos lazos que he ido conformando.
Buenísimo, Catalina. 2022, 2022, dijiste 2012. Viajaste en el tiempo. Ah, 2022 todavía se me hace difícil asumir que ya se acabó este año. Está bien. Bueno, y nos gustaría que nos cuentes un poco sobre pues, esto de, digamos, la investigación que vienes desarrollando, cómo fueron implementando la metodología que fuiste encontrando con Daniel Daza sobre etnografía digital. Y bueno, un poco que nos cuentes algunos de los hallazgos que hayas podido ya rastrear en tu investigación. Bueno, yo quiero de todas maneras precisar algo que me parece muy importante y es que a diferencia de algunos otros miembros del OISTE, mi acercamiento al mundo de lo digital, de los saberes tecnosociales, de la digitalidad, es realmente muy reciente. Coincide como con el tiempo de mi doctorado. Realmente yo transitaba por otras áreas del conocimiento, debido a que soy psicóloga, principalmente mis temas de investigación eran sobre salud mental, sobre psicología clínica, sobre la formación también en psicología, pero lo digital no aparecía en el escenario y mi formación como psicóloga tampoco se interpelaba o tampoco había tenido abordajes en esas perspectivas. Entonces yo creo que es importante para situar un poco como de dónde resulta una psicóloga investigando sobre lo digital y sobre todo haciendo una etnografía digital, que en su momento también consideraba que era muy propio como de áreas de la antropología, de la sociología, pero podríamos decir que jamás en mi formación, ni de pregrado ni de posgrado, había visto la etnografía como una posibilidad para investigar. Entonces, realmente puedo decir que me he interpelado por lo digital a partir de mi propia maternidad. Si bien me han gustado siempre los asuntos tecnológicos, he sido una usuaria frecuente de nuevas tecnologías y de las redes sociales, pues lo usaba simplemente en mi cotidianidad, pero no las estudiaba ni las cuestionaba. Entonces fue cuando comencé, cuando me convertí en madre, que empecé a buscar mucha información en Internet, empecé a pertenecer a grupos de Facebook de mujeres y de madres, empecé a darme cuenta que yo misma prefería hacer consultas o a seguir conversaciones o publicaciones de mujeres que atravesaban como situaciones similares por las que yo estaba viviendo o que incluso tenían mayores recorridos y empezaba a ver que ahí había un diálogo y unos intercambios frente a inquietudes, frente a experiencias, frente a los avatares propios de la maternidad. Entonces empezaba a sentir que algo estaba pasando allí, más allá como de mi rol como madre, mi interés investigativo empezaba a querer saber y comprender esos fenómenos que me inquietaban, de cómo empezaba a ser más prioritario, más relevante esas interacciones digitales que buscar en un manual o asistir a un curso o preguntarle al pediatra o a las propias madres de la familia. Entonces fue así como me empecé como a inquietar por las tecnologías digitales y sus entrecruzamiento con las maternidades contemporáneas y tratar de entender un poco qué pasaba allí. Me parecía que habían fenómenos sugerentes que me convocaban. Y bueno, y esto coincidió que en el 2017 decidí empezar mi doctorado en un campo de estudio muy diferente a lo que había sido mi pregrado, mi especialización y maestría, que principalmente así había sido pues en el campo de la psicología, y quería empezar a ampliar mis horizontes de comprensión, donde sentía que la psicología o mis saberes disciplinarios no me permitían hacer lectura de fenómenos y de realidades con las que empezaba a interactuar cada vez más, atravesadas también por las tecnologías digitales. Y bueno, empecé a querer conocer otras orillas y establecer diálogos y puentes con otros saberes. Y así fue como empecé con mi doctorado en ciencias sociales y a buscar un tema que me interpelara, que me atravesara, que a su vez tuviera muchas aristas, mucha conexión con otras dimensiones. Recuerdo que un docente me dijo en su momento que la elección del tema era trascendental porque finalmente iba a convivir con ese tema 4 o 5 años y la idea es que pudiera mantener la pasión y el interés. Y fue así como empecé a preguntarme entonces por los usos y las apropiaciones que hacían las madres contemporáneas de Internet. Luego lo fui aterrizando al fenómeno de las madres blogueras colombianas y sus seguidoras y seguidores. Luego eso fue evolucionando porque también me di cuenta que ya habían muchas investigaciones sobre para qué o
usan y de qué manera se apropian las madres de las tecnologías digitales. Había muchas investigaciones que encontré en los antecedentes, entonces realmente mi aporte iba a ser más quizás una actualización, quizás un complemento, situar ese conocimiento en mi contexto colombiano, pero sentía que ya habían cosas que se habían investigado y traté de mirar más allá de esos usos, de esas apropiaciones, qué es lo que se develaba de la forma como se configuran las subjetividades maternas en la contemporaneidad, cuáles eran esos discursos hegemónicos que circulan y se reproducen también a través de los escenarios digitales, cómo estos espacios y estas interacciones digitales que se dan entre las madres blogueras con sus comunidades empiezan a interpelar y empiezan también a cuestionar estos discursos dominantes y también a tratar como de rastrear si empezaban también a emerger nuevas apuestas, a darse nuevas construcciones frente a eso que aparecía como impuesto, como mandatos, como lo dictaminado. Entonces, allí fue donde empecé entonces a tratar de comprender esas subjetividades contemporáneas, lo cual también fue coincidente con la irrupción de la pandemia. Entonces, también vi en mi investigación una oportunidad para visibilizar lo que estaba ocurriendo con los roles de género en cuestiones como los cuidados, la crianza, el colegio en casa, los trabajos remunerados, los no remunerados, cómo se agudizaba, cómo la pandemia agudizaba las desigualdades de género y empecé a darme cuenta que los blogs, que las interacciones digitales eran para mí unas ventanas analíticas que me empezaban a permitir poner en escena y capturar muchos fenómenos sociales más amplios que estaban implicados en todo el tema de las maternidades. Y también creo que no fue algo con lo que estaba pensando toparme desde el inicio. También me empecé a encontrar con que se presentaban transformaciones en los significados, en los sentires, en los saberes y en las prácticas en torno a la maternidad, que emergían tanto de mujeres y madres, porque también me encontré con que no solamente eran madres las seguidoras de estas blogueras, incluso habían hombres participantes. Y bueno, entonces vi que también no solamente se ponían en escena las maneras como las mediaciones sociales que se dan para configurar unas maternidades, unas subjetividades particulares, sino que también esos espacios permitían la emergencia y la construcción de unas nuevas subjetividades a través de estas mediaciones digitales. Y eso fue lo que he venido como rastreando. Mi tesis realmente todavía está en finalización, ya terminé el trabajo de campo, estoy en la escritura, voy a presentar como un primer avance consolidado de los hallazgos. Y me ha inquietado eso, entender cómo esas interacciones digitales entre las madres blogueras y sus comunidades amplifican, reproducen, disputan, amplían y transforman las subjetividades maternas en la contemporaneidad y la conexión también con otros temas que fueron emergiendo, como el patriarcado, el capitalismo, las relaciones de poder, los roles de género, las desigualdades, los cuidados. Me he acercado también, lo cual no era mi perspectiva teórica al inicio, pero también me he ido encontrando con que el fenómeno se me ha revelado también en clave feminista, entonces también he tenido un acercamiento a los feminismos y a lo que podríamos concretar como esas subjetividades mediadas a través de los escenarios y las interacciones digitales. Ese ha sido como un poco como mi recorrido desde cómo inicié a cómo ha ido evolucionando mi campo de estudio y mi trabajo investigativo. Catalina, me gustaría que en los pocos minutos que nos quedan nos pudieras contar un poco de lo que ha sido la metodología como tal, o sea, cómo ha sido ese trabajo de campo digital, si nos pudieras contar un poco más de esa parte. Bueno, realmente para mí ha sido un reto muy, muy grande porque nunca había hecho una etnografía, no conocía de ella. En la pasantía también buscaba un poco autorizarme y validar que lo que estuviera haciendo, lo que decían en los textos fuera cercano y fuera, para mí era muy importante como que fuera muy, quería ser pues como muy leal o como conservar esos principios etnográficos a pesar de que el escenario era el escenario de lo digital, quería estar haciendo una etnografía
adecuada. Realmente mi trabajo de campo empezó en el 2019, terminó como un poco como un cierre para poder escribir, para poder concentrarme en los análisis a junio del 2021. Entonces, ha consistido en, estoy siguiendo a 7 blogueras colombianas, las cuales tienen blog en distintas plataformas, unas en las páginas web tradicionales y la mayoría y el escenario casi que principal donde ha estado mis interacciones y mi trabajo de campo ha sido Instagram, donde ellas tienen mayor presencia, pero algunas también tienen presencia en Facebook, también tienen presencia en YouTube, pero principalmente ha sido en Instagram y son blogs que tienen hay unas de mucha larga trayectoria, entonces hay unas que tienen publicaciones desde el 2010, otras desde el 2015, otras lo crearon sus blogs en el 2018, 2019, y bueno, el trabajo de campo ha sido tanto hacer un rastreo desde las primeras publicaciones, porque me ha interesado ver también la evolución de esas subjetividades de las madres blogueras, rastrear todas esas publicaciones, ir consignando los análisis, ir categorizando. Para ello me he servido de las técnicas y las estrategias de la teoría fundamentada. Entonces, he estado sumergida, pero también he hecho parte de sus comunidades, interactuando con ellas, construyendo esas relaciones etnográficas. He tenido con ella, más, principalmente fue el año pasado, el trabajo de campo, entrevistas a profundidad, el establecimiento de los vínculos que hasta el día de hoy se conservan. Y bueno, a través como de esa inmersión intensiva en sus blogs y también en los espacios que ellas han habilitado al margen de los blogs, es decir, ellas también hacen talleres, hacen cursos que en el marco de la pandemia han sido principalmente virtuales, entonces también he participado en ellos y he ido recogiendo mucha información que la he ido sistematizando, categorizando y han ido emergiendo podríamos decir, varios focos en términos de ser bloguera de lo materno, los entramados discursivos, las maternidades atadas y confinadas como en el marco de la pandemia. Y también otra de las categorías son grande, macro, son las transformaciones de las subjetividades maternas a través de esos contextos digitales. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por todo esto tan interesante que nos cuentas. Pues claramente el espacio no nos da para seguir profundizando, pero nos dejas reflexionando y pensando lo interesante no solo de las posibilidades que brinda la metodología de la etnografía digital, sino también la articulación de estos temas con otros como las maternidades. Así que bueno, para quienes quieran seguir indagando, están las redes sociales de Catalina y por supuesto las redes sociales del OISTE, donde pueden seguir no solo a nuestras integrantes, sino también nuestras actividades. Esto quedará grabado, así que podrán seguirnos viendo, seguirnos escuchando y están invitadas para las próximas cápsulas OISTE. Gracias, Catalina, y gracias a quienes participaron de esta cápsula OISTE. Muchas gracias a Lois por la invitación y espero poder también seguir acompañando y poder estar en este intercambio, en esta construcción colectiva y bueno, tal vez en otros espacios también poder compartir un poco más en detalle resultados y avances y también nuevas líneas de investigación que he ido construyendo. Entonces, mil gracias por invitarme.